Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este programa. ¿Y usted qué opina? Le estamos saludando como siempre desde la ciudad de Santa Rosa, California. Y es para nosotros como siempre un placer el que usted permita que entremos a sus hogares. Yo soy Luis Hernández, un orgullo que siempre usted vea este programa y sobre todo que nos apoye con sus comentarios, que puede usted hacerlos, ya sabe, llamando a nuestros números de oficina a través de nuestras plataformas y a través de nuestro correo electrónico. Y le recordamos a usted que si quiere tener comunicación con el licenciado Ramón Arias, lo puede hacer ahí a través de la página que aparece bajo su nombre. Y precisamente le voy a dar la bienvenida a mi compañero de transmisiones, el licenciado Ramón Arias. Ramón, bienvenido. Gracias, Luis. La verdad que qué tremendo está poniéndose este mundo. Claro que lo decimos vez tras vez, pero nuestro objetivo no es el pesimismo, sino el análisis que nos pueda dar claridad, que nos permita comprender qué es lo que está sucediendo. Y bueno, esa es nuestra meta. Así es que confiamos que podamos tener esa mente crítica. Nosotros compartimos, les informamos este análisis que vamos a ver el día de hoy, pero finalmente ustedes tienen la responsabilidad de llegar a sus conclusiones conforme hacen sus propias investigaciones. Así es que gracias de antemano por el tiempo que nos conceden. Como este es un programa que no se transmite todos los días, muchas veces yo pienso qué es lo que vamos a tratar. El licenciado Ramón Arias también dice qué es lo que vamos a tratar. Eh, este programa, precisamente hoy que lo estamos grabando, lo grabamos los viernes ya. Hace como un mes lo anunciamos que íbamos a dejar de transmitir en vivo los miércoles. Pues porque aquí en cabina ya no tenemos la línea telefónica para que ustedes comentaran o participaran del programa. Entonces decidimos grabarlo los viernes. Sigue pasando en su horario en el canal 26 de esta ciudad de Santa Rosa, canal 99, canal 26 de Novato, y también en el mismo horario en Azteca TV y allá en Yakima, Washington. Sigue el horario como siempre y nosotros orgullosos de recibir sus comentarios. Entonces, hoy cuando estaba, antes de venir acá, estaba haciendo algunos trabajos y bueno, como nosotros que nos dedicamos a esto de la noticia, de comentar situaciones políticas, particularmente hay gente a mí que no le gusta estar junto de mí porque desde temprano estoy escuchando noticias. ¿Por qué? Bueno, porque en cierta forma en mi trabajo me gusta estar informado y de escuchar música que en realidad no me lleva a nada. Siempre desde que empecé a trabajar en los medios de comunicación estoy al pendiente de los noticieros y estaba llegando pues cuando empezaron a llegar los reportes de lo que está sucediendo en Francia, Ramón, y yo recordé que tú has dicho varias veces en este programa que cuidado, cuidado Estados Unidos. Y mira, le tocó a Francia lo que está sucediendo o lo que ha sucedido hace unas horas y que ahorita pues ya están, la información está fluyendo, Ramón, de tal manera que no hay seguridad aún de cuántos muertos hay. Se manejan primeramente, la primera noticia, cuando empezó a llegar la información se manejaban 6, pero ya ahorita se manejan hasta 30 muertos, creo que 80 rehenes hasta estos momentos en que estamos grabando este programa, Ramón. Pero en sí, ¿cuál es de la gravedad que tiene? O sea, la pérdida de un ser humano pues ya es grave de por sí. Pero vivir una situación así, ¿cuál es el estado actual que maneja en estos momentos Francia? Te digo, estoy haciendo una comparación que después del 9/11 pues no nos ha sucedido desgracias tan graves aquí en este país, Ramón, pero ¿podrías darnos un análisis más o menos de la situación en que se encuentra Francia en estos momentos? En el momento de grabar este programa es viernes. Cuando los televidentes ven esta programación va a ser miércoles, entonces ya habrán pasado viernes, sábado, domingo, lunes, martes, estamos hablando de 5 o 6 días.
Pero en el momento de estar grabando esto, Francia, el gobierno declaró un estado de emergencia. Y esto es algo muy interesante y a la vez alarmante, porque un estado de emergencia solamente se da cuando está la nación en un estado verdaderamente crítico de invasión, de guerra, de inseguridad. Y esto se dio cuando inició la Segunda Guerra Mundial. Francia cerró sus fronteras y no se había vuelto a ver hasta el viernes de la semana pasada, cuando sale este programa, que es cuando estamos grabando hoy. Ese estado de emergencia significa que las Fuerzas Armadas están tomando control de la nación, las fronteras fueron cerradas, nadie sale, nadie entra, está todo cancelado. Y ahorita está, para el momento que salga este programa, pues ya, como dije, me repito, va a haber mucha más claridad. Pero antes de que saliéramos al aire a grabar este programa, la totalidad de muertos se hablaba de 40 y 60 heridos en un solo lugar. Hay bastantes comentarios, pero no consolidados, de que se llevaron 5 más actividades violentas armadas en otros lugares, en un total de 6, pero no está confirmado los otros 5 lugares con seguridad. Eso es lo que estaban diciendo, por eso esa alarma. Ahora, una de las personas que fue arrestada, musulmán islámico, dijo que él venía acompañado con otros 2 y que básicamente habían sido reclutados por el ISIS, el del Medio Oriente, y que su misión era esa, lo que acababa de suceder. 2 de los que estuvieron en un concierto en ese teatro, masacrando a las personas, a los asistentes, resultaron muertos por la confrontación con la policía. Y esto es lo que hablaba en un programa, ustedes recordarán que dijimos, esta invasión que está llegando a Europa de musulmanes, ustedes van a recordar que mencioné que estaban llegando demasiados hombres y jóvenes en una edad militar. Y dije, ¿saben qué? Esto realmente no viene prestigiándole algo bueno a Europa. ¿Por qué? Porque ISIS después salió que está impulsando a muchos de sus militantes a estos lugares europeos. Y de por sí decíamos en el programa anterior que ya hay una situación crítica en Europa, porque ya hay países que están cerrando sus fronteras, no quieren que vengan los musulmanes. Alemania está teniendo muchos conflictos a pesar de que abrió los brazos para recibir a los musulmanes de refugiados y ya se habla de la invasión. En Austria la gente se está armando con ganas. ¿Por qué? Porque se quieren proteger de todo lo que está sucediendo. Los que están llegando están violando a mujeres, están violando a niñas, están haciendo atracos. O sea, eso lo vimos la vez pasada. Entonces, esto de Francia viene a recordarnos lo que ya había sucedido con aquella revista. Ustedes recordarán que a su tiempo lo comentamos, y esta es una extensión de esa misma actividad que se tiene, y no hay que olvidarse. Y tengo pues una plática pendiente, tantas pláticas que tenemos pendientes, pero tenemos que analizar en un futuro no muy distante toda la trayectoria del islamismo. Es una fuerza, ¿me entiendes?, que está totalmente dedicada, consagrada a regresar a ocupar Europa, la parte norte del África, como solían tenerlo por muchos siglos. Pero ahora están diciendo que ellos van a dominar al mundo. Es una fuerza que no importa cuánto haga Estados Unidos, no importa qué tanto haga Europa para decir vamos a ayudarles a que se democraticen, eso no va a ser posible. Es una ideología, es una religión política, militar, económica que es ancestral. Por otro lado, seguimos viendo los enormes ataques y masacres, decapitaciones, crucifixiones, violaciones sexuales a cristianas y a cristianos en el Medio Oriente. No se ha acabado esta situación. Y esto que sucedió en Francia, el estado de emergencia, cerrar la frontera, nadie sale, nadie entra, es verdaderamente de causar alarma. Y aquí en Estados Unidos tienen que prestarle mucha atención a todos esos
eventos porque no estamos ya aislados y sabemos que lo que pasó aquí el 11 de septiembre, pues se puede volver a repetir. Se ha venido dando esporádicamente, como lo hemos visto, pero sabemos que somos objetivo también de esos ataques. Así es que es parte de la situación de las convulsiones que vive la humanidad, es parte de precisamente de los valores que se necesitan recuperar, pero eso es lo que sucede. Estoy seguro que para el miércoles que pase este programa ya más noticias que habrán esclarecido muchas cosas. Y seguramente que habrá más material para seguir comentando. Y bueno, pues es que nosotros aquí en este país tendremos, los que vivimos acá con documentos o sin documentos, tenemos que tener los ojos y los oídos muy abiertos a ver qué escuchamos, a ver qué se dice, porque pues hay muchos jóvenes que necesitan de atención. Este país muchas veces por el trabajo, por el sistema de vida, pues muchas veces no se le pone atención a los hijos. Y ahora con las redes sociales, Ramón, que ya se sienta uno a la mesa y ya no platica, se sienta uno en la sala, ya no platica, va uno a un restaurante, ya no platica, estás como con un extraño. Ya no hay esa disciplina de que en muchos, no en todos los hogares, me ha tocado ver hogares donde hey, vas a comer, tienes que dejar el celular o la tableta a un lado, porque se necesita recuperar ese contacto familiar y pues en las redes sociales se enredan muy bien los jóvenes, muy fácil quiero decir, y eso los puede llevar y se ha visto que pues esa organización ha reclutado a jóvenes que ni siquiera han nacido allá, digamos, que han nacido en otros países y que son los que cometen esos desastres. El muchacho de origen árabe que se dio gusto decapitando, creo que lo mató ayer el ejército de los Estados Unidos, y eso puede ser una reacción también que venga por ahí, ¿no? Pero eh, nosotros tenemos que cuidar la tierra donde vivimos, ¿eh? Los mexicanos tenemos que dejar esa mexicanidad. Los que nacimos en México, nadie nos va a quitar lo mexicano. Sentirnos orgullosos sí está bien, pero sentirnos orgullosos y agradecidos de la tierra que nos ha acogido con o sin documentos, pero que aquí estamos, tenemos que cuidarla, tenemos que tener la vista al pendiente, los oídos al pendiente, a ver qué escuchamos, porque se escucha, los jóvenes comentan, y hay que platicar con los jóvenes, Ramón. Claro, tú lo has dicho ya de manera bastante clara. Tenemos que estar pensando de manera más objetiva y también buscar las soluciones verdaderas, que esa es la parte más difícil, por tanto que hay hoy de comunicación. Hay mucha información, cuál de esa información es verídica, qué es especulación, qué es sensacionalismo y qué es ideología totalmente contraria a los principios que establecen un orden en la humanidad y donde se buscan esos principios. Por eso es importante que nos responsabilicemos y es algo que he venido compartiendo por más de 40 años. Uh, en los debates que he tenido en las universidades, que no han sido pocos, han sido bastantes. Básicamente es la conferencia y luego se viene la parte que me gusta darle a los estudiantes universitarios, la oportunidad de que ellos refuten lo que estoy diciendo, hagan Sí. preguntas y así podamos tener un diálogo que sea no un monólogo, sino un diálogo. Y Dios me ha dado una enorme oportunidad de que respondan de manera positiva a los universitarios o los de la preparatoria o de secundaria, ¿no? Entonces, ese es el interés que más tengo, de que podamos ser personas que utilicemos de manera crítica lo que Dios nos ha dado de mente, porque atarantarnos o que nos ataranten, pues eso es muy común. Pero cuando decimos, vamos a luchar por lo que es correcto, porque la historia nos dice, ¿sabes qué? Nos han llevado a guerras, a revoluciones, a contrarrevoluciones, nos han marginado y todo porque creemos cualquier cosa. Entonces hay que ser bastantes críticos, Luis. Así, Ramón. Así es que Vamos a la pausa.
carrera del año. Y me había propuesto ganarla a cualquier precio. Pero ese día comprendí que hay cosas que son más importantes que ganar. Incluyamos a otros. Pásala. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. He perdido muchísimo dinero en mi vida. He perdido 3 negocios. En cada error aprendí algo nuevo. Llevo 60 años de negocios. Tenía 44 zapaterías en la Ciudad de México. Era tiempo de retirarme y dejarle esto a mis hijos. Quiero dar de regreso lo que la vida me dio. Soy un voluntario en SCORE. He tenido en los 10 años más de 600 clientes, gente que trae un ideal y un sueño. Alfredo, con su negocio de construcción exitosa. Rodnia y Rosario, su mamá, hacen los mejores tacos de barbacoa. Y le estoy ayudando a Angélica y a Luis a comenzar un negocio de restaurante y supermercado de comida sana mexicana. Es lo que yo necesitaba. Me veo a mí mismo entre ellos. Y ellos no tienen que cometer los mismos errores que yo hice. Mi pasión es ayudar a la gente. Lo hago porque me encanta hacerlo. No hay dinero en el mundo que pague esto. Comparte tus éxitos siendo un voluntario en SCORE. ¿Qué? ¡Oh, bestia! ¡Bestia! ¡Cuidado con lo que haces! ¿Dónde aprendiste, Papi. No, no, no. Paciencia, pásala. Hable con todos, da tu amor, sí, da tu amor. Cocina a la temperatura adecuada usando un termómetro para alimentos. Este año, 3.000 personas en Estados Unidos morirán por comer alimentos contaminados. Visita foodsafety.gov/español. Vamos a continuar con el programa. Ramón, se llevó a cabo nuevamente el debate de los republicanos y fue un debate pues un poquito más ordenado, diría yo, más pues mejor, ¿no? Y me llamó la atención esta vez de tantas cosas, pero ahorita nos das un análisis que cuando le preguntaban a Donald Trump por qué, o sea, de todo lo que propone, cómo, este hombre show ya no sabía qué decir, pero independientemente que escuchamos cuál es la posición de los candidatos en sí, Ramón. Sí, el enfoque se centró en la economía, en las áreas que le afectan a la sociedad, obviamente, los elevados impuestos, el comercio internacional, la inmigración ilegal, la seguridad nacional, el poder excesivo de la presidencia y la peligrosa expansión del gobierno federal. Fue lo que vi yo que fue de mayor enfoque. Y desde el momento que comenzó este cuarto debate republicano el martes pasado por la noche, era obvio que esa noche sería un marcado contraste con el tercer debate que vimos, que sufrimos, diría más bien yo, la vez anterior, ¿no? Y siendo más que obvio que los moderadores sirvieron como agentes de ataques a favor de los demócratas en el debate anterior. Eso quedó muy claro. Y en esto fue algo diferente. Ahora, cuando los televidentes vean este programa, ya habrán sabido que el sábado se llevó a cabo el debate entre demócratas y eso lo vamos a analizar en el siguiente programa porque por razones obvias pues no ha llegado todavía ese debate a nuestros oídos porque todavía no es sábado en el momento de grabar este programa. Pero vamos a hacer también el análisis. Regresando al debate de los republicanos, la señora María Bartiromo y Neil Cavuto del canal Fox Business y Gerard Baker, que es el editor en jefe de Wall Street Journal, realmente, ¿sabes qué? Hasta cierto punto digo yo, mis respetos porque se mantuvieron, ¿me entiendes?, a la expectativa de lo que es realmente conducir un debate que puede ser más digerible que otros debates.
y donde el enfoque fue en los candidatos y no tanto, ¿me entiendes?, en los que estaban haciendo las entrevistas para los debates. Y Cabuto dijo que el propósito del debate de esa noche era la economía y que cada uno de ellos, los candidatos, tenía que decir cómo podría mejorar la economía. Y así dice, ni más ni menos. Y en eso se mantuvo. Y hubo menos candidatos en el debate republicano. Mike Huckabee ya no estuvo y Chris Christie, el gobernador de New Jersey, tampoco estuvo. Estuvieron en el que es al que clasifican de otro nivel más abajo, pero fueron 8. Entonces esa cartelera de 8 permitió que los candidatos pudieran extenderse un poquito más y el tono era mucho más de fondo, que permitió a cada candidato presentar su argumento económico con un poco de aventurarse, ¿me entiendes?, en lo que era la seguridad nacional y otros aspectos para el pueblo estadounidense, sin tener que estar luchando contra los demoradores, que ha sido clásico, ¿no? Por otro lado, la mayoría de los candidatos fueron capaces de repetir cómodamente puntos de conversación sin ser desafiados, interrumpidos y golpeados por los moderadores. En general, lo que yo vi, que la imagen de los candidatos se mantuvo prácticamente sin cambios. ¿Quiénes son? ¿Qué han estado diciendo? Por ejemplo, Marco Rubio es un buen polemista y perfila como buen candidato para algunos. Ted Cruz sigue presionando al cubano también. Una vez más volvió a ganar puntos, ¿me entiendes?, al señalar a los medios de comunicación, y lo vamos a analizar más adelante. Y Carly Fiorina, la señora, estuvo muy bien ensayada, la señora, y enfocada en lo que tenía que decir. El doctor famoso de renombre mundial, el doctor Ben Carson, con su cálida personalidad, con su tranquilidad, sin apasionamientos, esa cordura como contesta las cosas, pues con sus pies en la tierra y sus observaciones que seguido compensan, ¿me entiendes?, la falta de esa dote de pulirlo en la política, que él realmente no está proyectándose como político, está proyectándose como lo que él es, y así debe ser. Y vimos a Jeb Bush, que en esta ocasión evitó los errores del pasado y no se vio forzado a caer en muchos errores, y en esta ocasión los evitó, pero hizo muy poco para mejorar su posición. El gobernador de Ohio, John Kasich, continúa pues funcionando en contra de su propio partido, y eso pues molestó muchísimo al público. Donald Trump se desvaneció en gran medida en un segundo plano. Decía yo, ¿estará ahí Donald Trump? Sí, ahí estaba, pero totalmente se quedó muy callado, muy raro para el hombre. Pero cuando vi quiénes iban a estar de moderadores, hice comentarios a varias personas. Me gustaría saber cómo va a reaccionar Donald Trump, ya que tiene verdaderos economistas de moderadores que manejan la situación de la realidad económica por la que cruza el país. 3 moderadores muy fuertes, poderosos. O sea, no les podía dar al tole con el dedo, ¿me entiendes? No podía decir nada más, voy a construir. Pero ¿sabes qué? Y ahí dije, yo quisiera ver su reacción. Pues no vi mucho. Aparte de lo único que hace es reorganizar sus palabras de que a Estados Unidos o América, hay que ganar, es increíble, enorme, y grande. Y ves como formulas vagamente, incoherentemente lo que está diciendo, y tremendamente repetitivo con sus frases que ya son, ¿me entiendes?, muy conocidas. Bueno, habiendo dicho esto, veo que Ron Paul pudo haber sido el que más ha mejorado en su plataforma política. Se destacó el martes por la noche y recordó a los votantes de su recurso principal que él tiene, que es un conservadurismo sólido y de principios en temas fiscales, y una toma contraria a la seguridad nacional que le forman su punto de vista fiscal. Bueno, esto lo digo a grandes rasgos, y aquí están algunos de los mejores momentos de esa noche, y tengan en cuenta que lo que voy a leer es lo que ellos dijeron, y no necesariamente son cosas que yo estoy de acuerdo. Dije no necesariamente, pero quiero citar
algo clave que cada uno de ellos dijo, Luis, y lo voy a mencionar breve porque creo que esto va a darle a nuestros televidentes una oportunidad de asimilar lo que ellos dijeron. Por ejemplo, Marco Rubio dijo lo siguiente, voy a citar. Dice, si se eleva el salario mínimo, y voy a hacer una pausa, cabe mencionar que sabemos que el salario mínimo en este programa lo hemos analizado. Bueno, sobre el tema del salario mínimo, vuelvo a repetir la cita, dice, si se eleva el salario mínimo, hará que la gente sea más cara que una máquina. Y eso significa que toda esta automatización que se está reemplazando, dice, viene a reemplazar puestos de trabajo y gente. Y en este momento solo se va a acelerar. Esta es la mejor manera de aumentar los salarios. Asegurarse que Estados Unidos es el mejor lugar del mundo para iniciar un negocio o ampliar un negocio. Reformar fiscalmente lo que existe y la reforma regulatoria. Tener nuestra deuda bajo control, aprovechar al máximo nuestros recursos energéticos para que podamos revitalizar la fabricación, la anulación y reemplazar Obamacare y hacer la educación superior más rápida y más fácil de acceso, formación profesional especial. Yo no sé por qué hemos desacreditado la formación profesional. Los soldadores ganan más dinero que los filósofos. Necesitamos más soldadores y menos filósofos. Y también dijo lo siguiente, perdón que me esté sonriendo, y porque lo que está diciendo es, ¿sabes qué? Se necesitan plomeros, carpinteros, se necesitan jardineros, se necesitan albañiles, se necesita gente que gana de una manera decente. Dice, ¿por qué hay que enfocarse en la universidad en materias que no sirven para nada? Y es verdad, hay muchísimos cursos en las universidades en este país que dices tú, ¿y eso de qué te va a servir? Bueno, lo último que quiero citar de Rubio es lo siguiente, ni siquiera podemos tener una economía si no tenemos seguridad. Sí creo que el mundo, no, dice, sé que el mundo es un lugar mejor y más seguro cuando Estados Unidos es la mayor potencia militar del mundo. Y eso, ¿me entiendes? Lo que él dijo, a la gente le hizo mucho sentido y lo elevó, ¿me entiendes? A un nivel de que la gente comenzó a prestar atención a pesar de los ataques que le hicieron algunos. Y dices tú, pues mucho de lo que dijo él tiene sentido y ya es algo que aquí hemos comentado, ¿no? Lo del sueldo mínimo, cómo afecta y lo único que hace que provoca que las empresas vengan a automatizar, ¿me entiendes? La mano de obra y en lugar de ganar, pierde la gente. Ahora, Cruz, el otro senador, candidato, dijo lo siguiente, los demócratas se están riendo porque si los republicanos se unen a los demócratas como el partido de la amnistía, perderemos. Y sabes, entiendo que cuando los medios de comunicación abarca la inmigración, no a menudo lo ven como una cuestión económica, pero te puedo decir que para millones de estadounidenses viendo esto en casa, se trata de una cuestión económica muy personal. Y he de decir que la política sería muy, muy diferente si un grupo de abogados o banqueros estuvieran cruzando el Río Grande o si un grupo de personas con títulos de periodismo fueran llegando más y más reduciendo los salarios de la prensa, entonces veríamos historias acerca de la calamidad económica que aqueja a nuestra nación. Y voy a decir, para aquellos de nosotros que creemos que la gente debe venir a este país legalmente y debemos cumplir la ley, estamos cansados que se nos diga es antiinmigrante. Eso es ofensivo. Yo soy hijo de un inmigrante que llegó legalmente de Cuba a buscar el sueño americano y podemos aceptar a la inmigración legal mientras que cree en el Estado de Derecho. Y me gustaría señalar, traten de ir ilegalmente a otro país. Traten de ir a China o a Japón. Traten de ir a México. Verán lo que les hacen. Cada nación es soberana, asegura sus fronteras y no es compasivo decir que no vamos a hacer cumplir las leyes y vamos a bajar los salarios para millones de hombres y mujeres que trabajan duro. Eso es abandonar a los hombres y mujeres
que trabajan duro. Entonces, parecería un juego de palabras aquí que causa confusión, pero no. Y esta fue una respuesta que Cruz le dio a Jeb Bush, y lo vamos a ver cuando lleguemos a Jeb Bush, pero estoy trayendo de los que más sobresalieron, de arriba hacia abajo, y Bush como no sobresalió mucho, pero Ted Cruz estaba contestando a Jeb Bush y a Casey, al gobernador de Ohio, porque salieron con lo mismo de todo el tiempo. Bush dijo, ¿saben qué? Si vamos a hablar de penalizar la ilegalidad, los republicanos vamos a perder las elecciones. Y ahí es donde Ted Cruz le contestó lo que acabamos de escuchar, decir, ¿sabes qué? Dejemos de estar pensando que es inofensivo querer hacer que se hagan valer las leyes, ¿me entiendes?, de migración de una nación, que todas las naciones son soberanas. Y esto es para que veamos lo que se dijo, en el contexto que se dijo, y el punto que dijo Luis fue muy interesante, fíjate, cuando él menciona que dice, porque muchos dicen no están haciendo la relación entre el alto índice de ilegalidades en el país de Estados Unidos y lo que afecta a la economía. Por ejemplo, muchos no saben, ¿me entiendes?, que hay quienes ganan en efectivo y que trabajan por menos. Entonces, algunos que tienen negocios en diferentes ramas, pues van a ciertos lugares que los hispanos saben a dónde se reúnen y llegan, ¿me entiendes?, los levantan por el día y les pagan en efectivo y bajan la mano de obra. Ahora, la cosa que no te están diciendo es que mucho del trabajo no es bueno lo que están haciendo, pero sin embargo la avaricia de aquellos que los están contratando hacen, ¿me entiendes?, que se afecte el trabajo de los que están aquí legalmente, inmigrados que todavía no son ciudadanos, y también de los ciudadanos de este país, y eso es algo que no se habla mucho. Entonces, cuando Cruz decía que los medios de comunicación y los izquierdistas estarían hablando de diferente tono, si vieran, ¿me entiendes?, que cruzaran la frontera a través del Río Grande, los abogados, los banqueros y los periodistas, y hicieran bajar, ¿me entiendes?, la economía de eso, entonces sí verían como si está relacionado con lo económico. La señora Fiorina dijo también algo muy interesante, dijo lo siguiente: creo que lo interesante de Dodd-Frank es que es un gran ejemplo de cómo se inicia el socialismo. Ahora, ¿de qué estaba hablando la señora? Dodd-Frank fue algo que se originó allá en el 2010, que fue un fiasco totalmente. Fue una ley muy compleja para una reforma financiera y vino a amenazar al futuro. Estoy hablando cuando en el 2010 ya criticaban esta ley y sabemos lo que sucedió en este país con lo que se llamaba de la burbuja, ¿me entiendes?, de las casas, del colapso económico que se vino a dar, y por eso ya estaban comentando de cómo fue un fracaso. Esta propuesta de ley que vino a ser ley tenía 2.319 páginas. O sea, nadie la leyó. Son las leyes que la gente, hablamos de los legisladores, no leen y viene a afectar. De eso estaba hablando la señora, porque en el 2007, muchos recordarán que la Reserva Federal tenía el poder para evitar, ¿me entiendes?, los excesos monetarios, y al abrir la puerta de las habitaciones, las casas, la compra que se dio, el boom que se dio de casas, que se reventó esa burbuja en el 2007 y todos salimos afectados con el precio de las casas. Te lo digo porque el precio de nuestra casa se fue abajo, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque el mercado desapareció y hubo muchísimos de nosotros que perdimos enormes cantidades de dinero porque los bienes raíces se colapsaron. Entonces la señora Fiorina comentó de seguida que dice: el socialismo se inicia cuando el gobierno crea un problema. Escuchen esto. Y entonces el gobierno interviene para resolver el problema. ¿Se ve la relación? El socialismo se inicia cuando el gobierno crea un problema. Y entonces el gobierno interviene para resolver el problema. En otras palabras, los gobiernos generan problemas para decir, los vamos a resolver. Y la gente no presta atención que son ellos los que están creando los problemas. Hablo de los gobiernos. Por eso los candidatos dicen, lo voy a resolver. Y lo hemos dicho en este programa, demócratas y republicanos. Escuchen a los que se quieren reelegir. Dijeron
que iban a luchar para eliminar un problema y nunca lo resolvieron, lo hicieron más grande. Y luego vienen a pedirnos el voto, a decirnos, voten por mí porque tengo que resolver ese problema. Y la gente necesita comenzar a despertar. Dice la señora Fiorina que el gobierno creó el problema. Bueno, el gobierno, dice ella, creó el problema de un boom inmobiliario, como mencioné. ¿Cómo lo creamos? Bajo los gobiernos republicanos y demócratas por igual. Fannie Mae y Freddie Mac, todo el mundo se reunieron, republicanos y demócratas, y dijeron, la propiedad de la vivienda es parte del sueño americano, vamos a crear una burbuja, y entonces el gobierno intervino. Y ahora, ¿qué es lo que tenemos con Dodd-Frank? El clásico capitalismo de amigos. Los grandes se han hecho más grandes, 1.590 bancos comunitarios han ido a la quiebra, y encima de todo lo que hemos creado, algo llamado el consumidor de producción financiera, una vasta burocracia sin supervisión del Congreso que está excavando a través de cientos de millones de tus registros de crédito para detectar fraude. Así es como comienza el socialismo. Socialismo, señoras y señores, terminó de decir la señora. He prometido que vamos a analizar a fondo lo que es el socialismo, y muchos de ustedes se van a sorprender y decir, no es posible que yo sea socialista, no es posible que yo esté a favor de algo que nos va a destruir a nosotros, a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos, pero eso a su debido tiempo. El doctor Carlson dijo lo siguiente: las personas necesitan ser educadas sobre el salario mínimo. Cada vez que se aumenta el salario mínimo, el número de desempleados aumenta. Esto es particularmente un problema en la comunidad negra. ¿Cómo permitimos que la gente ascienda a la escalera de la oportunidad en lugar de darles todo y mantenerlos dependientes? Yo no aumentaría el salario mínimo. Deberíamos examinar a todos los candidatos. No tengo ningún problema con ser investigado. El que sí tiene problema es el que está mintiendo. Y yo ni siquiera me importaría si lo hace con todo el mundo, como la gente en el otro lado, hablando de los demócratas. Dice, pero ya sabes, cuando miro a alguien como a Hillary Clinton, que está sentada allí y le dice a su hija y a un funcionario del gobierno que no se trataba de un ataque de terroristas, y le dice a todo el mundo que era un video. De donde vengo, a eso se le llama una mentira. La gente que me conoce sabe que soy una persona honesta. Y luego dijo las siguientes estadísticas. Y dice, en las 2 horas de este debate, 5 personas han muerto a causa de las muertes relacionadas con drogas. 100 millones de dólares se han añadido a nuestra deuda nacional. 200 bebés han sido asesinados por abortistas y 2 veteranos se han quitado la vida por desesperación. Se trata de una nación que podemos cambiar. Nosotros los demócratas, nosotros los republicanos, dice, no nosotros los demócratas, no nosotros los republicanos, pero la gente de Estados Unidos, porque hay algo especial acerca de esta nación y debemos sostenerla y estar orgullosos de ello y nunca darle por bien o darle a aceptar la política correcta. Termino de citar. Dijo mucho Luis en todo esto. Desmenuzó. Dice, el problema es real. Hay que entender qué es lo que es el problema aún en la comunidad de negros que está dependiendo del gobierno, y esto afecta a los hispanos, afecta a los anglosajones que están en la misma condición. Y dio las estadísticas, dice, ¿sabes qué? Ni los republicanos ni los demócratas van a resolver este problema. Dice, somos las personas de Estados Unidos, de esta nación, los que debemos realmente meter la mano para traer estos cambios. Y finalmente, antes del corte, llego a Bush, que no es mucho lo que hay que decir, pero es poco. Habla él, ¿me entiendes?, que en una crítica que le hace a la señora Clinton, donde dice él, podríamos llegar a un crecimiento del 4% en la economía. El nuevo normal, dice, el 2% pone grandes demandas al gobierno. La razón por la que tenemos déficits estructurales es que más y más gente está confiando en el gobierno, y el crecimiento que no tenemos hace que crezca el déficit. En el lado del regulatorio, creo que necesitamos anular toda norma que Barack Obama tiene en términos de trabajo en curso, cada uno de ellos. Hillary Clinton ha dicho que las políticas de Barack Obama califican con un A, hablando de la calificación de A siendo la mayor, y hace la pregunta, ¿en serio? 1 de cada 10 personas en este momento no está trabajando o han renunciado por completo. Eso no es un plan A.
1 de cada 7 personas vive en la pobreza. Eso no es una A. 1 de cada 5 niños recibe cupones de alimentos. Eso no es una A. Puede ser lo mejor que Hillary Clinton puede hacer, pero no es lo mejor que Estados Unidos puede hacer. Eso fue una crítica de la economía de la señora Clinton, que está diciendo que califica en lo más alto el programa económico de Obama. Que le pregunten a todos los que trabajamos y todo lo que nos quitan, si vamos mejorando, vamos empeorando, ¿no? Y en el tema de los ilegales, Luis, antes de irme al corte, dijo él que la campaña, de que él dice que se hace, Bush dice que no debe llevarse ninguna situación, ¿me entiendes?, que contradiga la cuestión de los inmigrantes ilegales. Dice, no debemos hablar ya más de esa situación. Dijo él que debemos descartar estas leyes e incluso ni siquiera deberíamos tener un debate al respecto, hablando que no hay ni siquiera por qué hablar de esa situación. Dice, hay que olvidarnos ya de eso. Y créeme que eso le ha costado muchísimo, porque para que una persona diga, ¿qué importa quién venga? Olvidémonos ya de ese tema, ya no lo toquemos, ya dejémoslo por la paz. Y ve lo que está pasando en Europa, exactamente por ese flujo enorme de personas que están llegando como refugiados. Y esto lo vamos a seguir viendo un poquito más. ¿Vamos al corte, Luis? Sí, vamos a, pero antes, fíjate que estaba, ahora que desde que has tocado el tema de que los infiltrados que puedan estar ya acá en Estados Unidos, se han descubierto túneles en la frontera con México en diferentes partes, donde se dice que pues se traslada droga, pero son túneles con suficiente espacio que por ahí pueden entrar terroristas. Y eso muchas veces, comentarios que escucho acá entre los mexicanos es, mira, no más, los mexicanos somos inteligentes, ¿verdad? Para hacer ese tipo de cosas. Ya ves que siempre nos vanagloriamos algunas veces de cierta situación. Ramón, otra cosa que de pronto me chocó de Marco Rubio, pero ese es el impacto. Tengo todavía en mi mente eso de que no tienes que hablar contra de los ilegales, que no tienes que hablar contra el sueldo mínimo. Dije, pero ¿qué está diciendo este hombre? Pero después reflexionando recordé una máquina que existe, que inventaron en Bakersfield. Bakersfield es una de las partes enormes de California donde se cultiva mucha legumbre, mucha fruta, mucha verdura. Y vi que estaban cosechando zanahoria, Ramón. Y tú dices, ¿cómo puede una máquina sacar una zanahoria limpia? Y cuando recordé esa máquina, dije, tiene razón Marco Rubio. O sea, se suben los sueldos mínimos, entonces, ¿qué haces tú como patrón? Bueno, voy a buscar robotizar mi empresa. Entonces, esa máquina para esa cosecha donde normalmente se requería una cuadrilla de mínimo unas 15 personas o más, lo iban haciendo 2 hombres, uno que iba manejando el tractor, donde iba cayendo la zanahoria ya sin la hoja, y en la otra parte el que iba manejando donde iba cayendo la zanahoria. Entonces, 2 hombres haciendo el trabajo de unos 15, por ejemplo. Ahí dije, bueno, tiene razón Marco, ¿no? Y vamos a la pausa, Ramón, y regresamos. A ver, parece que no nos quiere ayudar ahora nuevamente la máquina. En estos momentos, pues sí te digo, me llamó la atención eso de Marco Rubio, y después dije, tenemos, y lo que decíamos, y así lo escribí en mi artículo. Vamos a la pausa.
carrera del año. Y me había propuesto ganarla a cualquier precio. Pero ese día comprendí que hay cosas que son más importantes que ganar. Incluyamos a otros. Pásala. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. He perdido muchísimo dinero en mi vida. He perdido 3 negocios. En cada error aprendí algo nuevo. Llevo 60 años de negocios. Tenía 44 zapaterías en la Ciudad de México. Era tiempo de retirarme y dejarle esto a mis hijos. Quiero dar de regreso lo que la vida me dio. Soy un voluntario en SCORE. He tenido en los 10 años más de 600 clientes, gente que trae un ideal y un sueño. Alfredo, con su negocio de construcción exitosa. Rodnia y Rosario, su mamá, hacen los mejores tacos de barbacoa. Y le estoy ayudando a Angélica y a Luis a comenzar un negocio de restaurante y supermercado de comida sana mexicana. Es lo que yo necesitaba. Y me veo a mí mismo entre ellos. Y ellos no tienen que cometer los mismos errores que yo hice. Mi pasión es ayudar a la gente. Lo hago porque me encanta hacerlo. Y no hay dinero en el mundo que pague esto. Comparte tus éxitos siendo un voluntario en SCORE. ¿Qué? ¡Bestia! ¡Cuidado con lo que haces! ¿Dónde aprendiste, madre? Papi. No, no, no. Necesitamos Paciencia, pásala. hable con todos. Da tu amor, sí, da tu amor. Cocina a la temperatura adecuada usando un termómetro para alimentos. Este año, 3.000 personas en Estados Unidos morirán por comer alimentos contaminados. Visita foodsafety.gov/español. Vamos a continuar con el programa y ya casi pues para terminarlo, y estamos hablando de pues del debate que recién pasó la semana pasada, y le recordamos a usted que puede tener comunicación con nosotros a cualquiera de nuestras, a través, perdón, de cualquiera de nuestras plataformas, ya sea por Facebook, YouTube, nuestro correo electrónico, y también si quiere tener comunicación con el licenciado Ramón Arias directamente, entra ahí a su página y tiene la forma que usted se comunique con él, y si no, pues por cualquiera de nuestras vías. Ramón, continuamos. Sí, cuando se abordó el tema de la inmigración se hizo en relación a la economía, a la seguridad nacional y a la estabilidad de este país, lo que cuesta realmente tener a indocumentados en esta nación, cuando se les tiene que sostener a través de hospitalizaciones, medicamentos, la medicina en general, la alimentación, la habitación, la educación y todo lo que requiere que una persona pueda vivir. Y esto está aumentando de una manera muy abrumadora, por eso el conflicto se va a aumentar. Mencioné al principio lo que está pasando en Europa con toda la llegada de los musulmanes árabes y del África del Norte, y estamos viendo lo que sucedió en Francia y va a seguir sucediendo. Lo dije anteriormente y lo voy a repetir, que el hacer un cambio migratorio, uno tiene que tomar en consideración muchísimas cosas, y entre ellas es la importancia de la asimilación. La asimilación, dije en un programa anteriormente, no es lo mismo que una integración. Mucha gente se puede integrar a un grupo, pero no necesariamente se asimila. Lo que hace que una persona se asimile es aprender la cultura original, la historia de esa sociedad, cómo es que se desarrolló, cómo vino a ser productiva, cómo es que pudo sobresalir comparándola con el país de donde somos originarios. Y no en una forma negativa, sino en un análisis para poder comprender cuáles son las ventajas y desventajas de una cultura como la de Estados Unidos de Norteamérica. Europa está teniendo estos problemas fuertes porque los musulmanes no están yendo a esos países de Europa
para asimilarse, para decir, vamos a aprender cómo es que Europa puede sobresalir, tiene mejor estilo de vida que nosotros, los musulmanes, en todas estas regiones donde domina precisamente la ley musulmana. Y poder aprender, pero no van con esa finalidad. Van con la finalidad de traspolar la cultura a la que pertenecen, exigiendo los mismos derechos. Cuando analicemos las leyes del islamismo se van a quedar sorprendidos. Y es lo que ya se está integrando y se está metiendo aquí a Estados Unidos. En Texas, un juez tuvo que rechazar la apelación de una comunidad musulmana donde se les respetara sus leyes musulmanas dentro de ese mismo estado. Entonces la locura se va a dar. Quienes abogan, ¿me entiendes?, por eliminar lo de las leyes de migración y todo eso, realmente no comprenden por qué todas las naciones tienen fronteras. Ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Los votantes en Estados Unidos están entrando a una enorme desesperación y están frustrados y se están distanciando y están totalmente rechazando a los partidos porque están diciendo, ¿sabes qué? No tienen capacidad para solucionar problemas. Está calentándose la situación social en este país. Y si ustedes ven un poquito de noticias norteamericanas, se van a dar cuenta que hay un estallido nuevamente en las universidades, Luis. Un estallido que tú dices, ¿qué es esto? Y lo estaba comentando hace un momento antes de entrar al programa, a grabarlo, esta parte. Les decía a unas personas, les decía, ¿saben qué? La situación que está sucediendo en las universidades, esta explosión, se están enfocando en los estudiantes y es algo similar que hicieron en los 60. Se está repitiendo, pero ahora están mejores preparados. Dije, no son los estudiantes el problema aquí es la facultad de maestros, la administración, porque son los que están haciendo la adoctrinación. Y esta nación, créanlo, queridos televidentes, es fuertemente socialista, va al camino, al tercer nivel, que es el comunismo. Comenzó como marxista las ideas en esta nación, hablando cuando se infiltraron, se mueve al socialismo, que es lo que hemos estado viviendo eso, y está pasando a lo que es el comunismo, y esto es importante entenderlo. En los pocos minutos que nos quedan, el gobernador Kasich en la plataforma no fue muy bien recibido, cometió muchísimos errores, pero siempre dijo algunas cosas interesantes acerca de que hay demasiada avaricia por parte de los grandes capitales y que el sistema de la libre empresa es un sistema que produce la mayor riqueza del mundo. Y mencionó a un teólogo católico que menciona que el sistema libre de empresa que no está sustentado en valores, dice, tiene problemas y tenemos que pensar la forma de qué manera estamos conduciendo nuestras vidas. Y él dijo, sí, la libre empresa es admirable, los beneficios son grandes, pero tiene que haber algunos valores que la sostengan y necesitan una buena lección de ética en el Wall Street, que es donde se manejan las grandes bolsas de valores, sobre una base regular para mantenerse a raya, para que la gente dice no perdamos. Y eso dije yo, ¿sabes qué? Eso fue algo positivo de todo lo negativo que habló ese hombre. La verdad fue fatal, pero eso que dije es verdad. Una economía sin valores no puede sostenerse indefinidamente. El señor Trump casi no habló, y cuando hablaba barbaridad y media. Este hombre, la verdad que voy a hacer un editorial dedicado a él solamente, porque acaba de hacer una crítica este viernes que realmente no voy a decir que me enfureció porque debo saberme controlar, pero realmente humilló verbalmente allá en Wyoming al doctor Carson. El doctor Carson nunca lo ha atacado y lo humilló porque en el libro que el doctor Carson escribió, que después se hizo una película acerca de su vida, él mencionó que él de niño tuvo la intención de con cuchillo querer matar a otra persona. Y lo que le hizo cambiar es que aceptó a Cristo Jesús. Y el señor Trump se burló porque él dice, ¿sabes qué? Dice, ¿quién te va a creer que Cristo va a cambiar a un patológico por ese problema patológico que tiene este hombre? Dice, nadie cambia. Y lo redujo. Y lo que te digo yo a ti es lo siguiente. Yo soy testigo viviente
de que Jesucristo realmente cambia a las personas. Si tú me hubieses conocido en el verano del 73 hacia atrás, no hubieses creído que soy esta persona. Entonces, yo sé lo que hace Cristo en la vida de un individuo. Por eso no estoy muy contento en lo que acabo de escuchar y voy a hacer una editorial al respecto. El señor Paul fue algo extraordinario, hizo muy buen trabajo. Así es que vamos a continuar al tanto y los vamos a informar. Ok, Ramón, nos vemos la próxima semana. Muy bien. Hasta luego. Amigos nuestros, yo soy Luis Hernández. Hasta la próxima. Que la pasen bien.